Bienvenidos a Vigentes. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estamos creando este nuevo podcast. No sabemos qué tal le vaya a ir, yo espero que le vaya muy bien. Y este podcast lo quise hacer de la mano de mi papá. ¿Cómo te llamas, pa? Hola, yo soy Rubén, soy el papá de Jan. Este podcast, la verdad, se nos ocurrió. Bueno, a mí se me ocurrió porque ya llevaba yo tiempo queriendo hacer como algún contenido o algo así que fuera más largo, no puros videos cortos que siempre han visto en mis reels o en mis TikToks, pero no sabía qué hacer. Y un día, ¿hace cuánto fue? Hace como 3 semanas. Como 3 semanas más o menos. Estábamos comiendo, estábamos viendo la tele y empezaron a pasar como comerciales de juguetes, ¿no? Sí. Y mi papá dijo un comentario que a mí me hizo como mucho ruido. ¿Qué dijiste? Pues estaban pasando los juguetes o los comerciales de los juguetes. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, terminando la temporada precisamente de muerte, empezaban a pasar comentarios de Lili Ledy y todas esas cosas. Entonces, Lili Ledy. ¿Quién es ella? Lili Ledy, los que más o menos sepan o que tengan mi edad, pues van a saber que es una marca de juguetes. Es Lili Ledy, Martel y todas esas cosas. Entonces yo comenté que precisamente empezando la temporada de juguetes, todos los niños decíamos, ya están anunciando los juguetes. Eso quería decir que se acerca la Navidad y los Reyes Magos. Ajá, bueno, hizo ese comentario y después dijo así como, ni me iban a traer nada, pero a mí me emocionaba. Sí, algo así dijiste, ¿no? Pues sí, porque en aquel entonces pues éramos muy pobres y no teníamos, mi papá y mi mamá pues no tenían dinero, entonces pues yo me emocionaba, pues la inocencia de un niño me emocionaba porque ya empezaban a pasar los comerciales de los juguetes, significaba que venía la Navidad, los Reyes Magos. Pero al final de cuentas, pues nunca me traía nada. Bueno, ahorita vamos a platicar más sobre eso, pero yo les quería contar, que mi papá contara justo esta anécdota porque cuando él dijo ese comentario, a mí inmediatamente en mi cabeza se me vino el pensamiento de las experiencias que yo vivía y lo que yo sentía cuando veía esos comerciales que a lo mejor, pues sí es muy contrastante porque en ese momento mi papá dijo, ni me iban a traer nada, pero a él le emocionaba como ver esos y a mí... Yo cuando empezaba a ver los comerciales de los juguetes, yo sí me emocionaba y yo sí quería ver para saber y ir haciendo mi lista como de qué quería hacer. Entonces, eso como que lo puse en la balanza y dije, sería muy interesante que a lo mejor poner en internet esta como balanza de temas. ¿Contraste? Ajá, como este contraste generacional de muchos temas. En este caso, por ejemplo, fue de los juguetes, pero siento que una plática, y más entre mi papá y yo, porque al final del día pues hay confianza y todo eso, siento que se podría poner allá afuera y gente que es de su edad, a lo mejor se va a identificar o va a tener las mismas experiencias que vivió mi papá y gente de mi edad, al contrario, puede identificarse con las mías, pero también va a aprender y a conocer de las experiencias que ya vivió mi papá, ¿no? Bueno, de eso se trata precisamente para que las personas que sean más o menos contemporáneas a mí y las que sean contemporáneas igual a tu edad, pues comenten y digan también sus experiencias. Mi experiencia en ese caso, pues sí, era de que a mí me emocionaba porque yo veía ahora puros comerciales en la televisión. Antes nada más era el Canal 5 y el Canal 2 en aquel tiempo. Uh-huh. No existía el Canal 7 y el Canal 13, ¿no? Nada más era, y creo que el 11. ¿Y el 8 no se leía por el 8 se había fusionado ya con el Canal 2. Ya. Entonces, Pues el Canal 8 fue antes todavía. Antes... mucho antes, cuando yo era todavía más chiquito, pasaban el Chavo del 8 porque era el Canal 8, era uno de los programas fuertes de la televisora. Después se fusionó con Televicentro y se hizo Televisa. Y ahí fue donde... Y ahí ya empezaron. Entonces, en aquel entonces, en el Canal 5 pasaban a Tío Gamboín. Ajá. Tío Gamboín... Ese yo nunca no me acuerdo haberlo visto, pero sí me acuerdo que tú lo mencionabas y que ahí que hacían, eran como concursos o algo así. No, Tío Gamboín era una especie de... Tío Gamboín era un presentador de las caricaturas de antes. Ajá. Pero cuando él se sentaba en su mesa, él siempre tenía muchos juguetes. Una perrita que la ponías aquí así, caminaba y daba una vuelta. Y aquí está Madeline, la reina del salto mortal. Vámonos. Eso. Muy bien, Madeline. O un ferrocarril, o un robot. Y nosotros nos gustaba verlo porque Tío Gamboín siempre traía muchas estampas así como infantiles.
infantiles. En su ropa. En su ropa, en su saco. Y decíamos que era el tío Gamboín porque él nos decía que éramos los sobrinos de él. Saluda a los sobrinos. Entonces él, si iba a pasar una caricatura, pues él la presentaba sus juguetes, convivía un poco con nosotros y se hacía una tarde muy bonita, muy de niños. Eso es, yo lo recuerdo muy padre porque me regresa hacia mi infancia. Ajá. Después vino otro presentador que se llamaba Rogelio Moreno. Ajá. Y que decía, ¿dónde nos encontremos? ¿Dónde nos veamos? Así nos saludamos. Y ponía la mano al Canal 5. Del Canal 5. ¿Por qué el Canal 5? Así nos saludamos. Y pues también era un buen presentador. ¿Cómo se llamaba? Rogelio Moreno. ¿Él no era el de Topollillo? ¿O no, ese es otro? No, Topollillo, cuando él estaba vigente, Topollillo, era Raúl Astor el que lo presentaba. En sus tiempos de cuando era joven. Bastante buen presentador, Raúl Astor. Creo que era argentino, creo. La verdad no sé. Como le decía lo de las cartas, ¿Y ahora qué te pasa? Pero bastante buen presentador. Y después le siguieron otros. Por ejemplo, también estuvo Paco Malgesto, que a lo mejor no te acuerdas de él o no lo conociste. Pero pues sí, Topollillo era un personaje, un ratoncito así chiquitito que se movía, era muy tierno. Todos los niños lo veíamos y nos encantaba Topollillo. Entonces, después de que ya acababa todo lo del Día de Muertos, era cuando empezaban este tipo de programas. Cuando estaba, por ejemplo, la temporada de Muertos, todo eso, pues eran las series normales, ¿no? De televisión. Uh-huh. Pero cuando empezaba de los juguetes, Tío Gamboín era todo el año. Uh-huh. Y Rogelio Moreno era todo el año. Pero nomás empezaban a anunciar los juguetes y se empezaba a respirar una atmósfera de navideña. Y ahí empezaba ahí empezaba la fiesta para todos los niños. Sí. Muchos niños que no tenían televisión, nosotros afortunadamente, pues mi mamá y mi papá compraban una televisión chiquita de blanco y negro y ahí los veíamos, blanco y negro. Había muchos niños que no tenían televisión y se iban a las ¿cómo se llama? ¿A las tiendas? A las tiendas donde vendían televisores, a estar afuera de las tiendas viendo los programas. O sea que esas cosas que ponen en las películas, así de que los niños se iban afuera a ver los comerciales y la tele, ¿sí es cierto? Sí, es el México de antes. Yo les voy a recomendar, por ejemplo, una película que se llama Cricri, que cuando yo la veo, todavía la pongo a veces, y me regresa a mi infancia. A mí también. Es que cuando éramos chiquitos tú ponías mucho Cricri, pero ese Cricri no es como de mi época, no es de más atrás. Cricri, sí, de mucho más atrás, es como de 3 o 4 generaciones. Ajá. Yo fui una de las últimas generaciones, o sea, como de 3 o 4 generaciones antes que yo. Y yo fui una de las últimas. Pero en las mañanas, por ejemplo, cuando yo me iba a la escuela, yo entraba a las 8 de la mañana a la escuela, y siempre nos despertábamos a las 7, ¿no? Para irnos a bañar. Y entonces empezaba un programa que se llamaba El Clan Infantil. Ajá. El Clan Infantil estaba... no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, creo que también era el Tío Gamboín, pero no era el Tío Gamboín, ahorita me acuerdo, que también conducía el programa, lo hacía ameno para un niño y pasaban canciones de Cricri, en aquel tiempo de Tintán, cantaba también canciones infantiles de Chabelo, de la Chilindrina, o sea, todos ellos así. ¿Chabelo ya era Chabelo en ese entonces? Sí, te estoy hablando de 1973, cuando yo iba a las 72, 73, cuando yo empecé a ir a la escuela. Ya llovió. Es que vean, es lo que le decía yo a mi papá, que está como interesante y justo quiero que de esto se trate el podcast, porque mi papá tiene historias para contar, tiene muchísimas y muchísimas que son muy chistosas, muchísimas que son tristes, felices, tiene de todo. Yo siento que crear este podcast y ponerlo allá en internet, siento que le va a dar como la oportunidad a gente que a lo mejor es joven o incluso más joven que yo, de que pueda como ver cómo era el México de antes, qué se hacía. En este caso, por ejemplo, el capítulo de hoy quiero que sea como de los juguetes. Al final del día, todo esto comenzó por el comentario de los juguetes y quise que ese tema fuera como con el que arrancáramos, porque fue el que nos dio la idea. Bueno, hay otra cosa que a lo mejor ahorita nos empiezan a ver pues muchos jóvenes, porque yo me considero un chavorruco, ¿no? Porque sí, pues
estoy con la tecnología gracias a mis hijos que me enseñan a manejarla y veo pues lo que son TikToks y Reels, todas esas cosas, ¿no? Videos, y en algo me entretengo, aparte de que trabajo, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que yo creo que van a entender muchas cosas porque hay jóvenes que no entienden a sus papás. Ajá. Y si algún papá ahorita nos está viendo y nos quiere escribir un mensajito y compartir alguna historia, estaría padre. ¿Por qué? Porque el joven va a identificarse a lo mejor con lo que yo estoy diciendo porque el papá ya se lo ha de haber contado. Uh-huh. Y muchas veces los jóvenes no entienden a los papás o no los entienden. Dicen, ay, tus películas grises o tus películas en blanco y negro. En blanco y negro. Hay algo que a mí no me gusta decir, pero mucha gente dice, es que antes era mejor. No, yo considero que los tiempos son iguales siempre. Los niños siempre van a divertirse y así sucesivamente. Nosotros nos divertimos en nuestro momento. Pero sí hay algo que es importante, que nosotros quisiéramos compartirles a nuestros hijos esas historias, y hay veces que los niños o los hijos como que ya están más clavados en lo suyo, en su celular, en todo eso. Y siento que este podcast precisamente va a revivir no a revivir, a encender la llamita de que el joven se acerque al papá para que le cuente, para que le diga cosas. Y si no es el joven, a lo mejor el nieto. Ajá. Oye, abuelito, ¿a poco sí es cierto? Porque pues yo ya me considero casi de la tercera edad, pero... No, estás chavo, pa. Pero ya de mi edad, ya hay muchos que ya tienen nietos. Y antes yo me acuerdo que pues, mi abuela pues, nos contaba historias, porque no había que entretenerse. Entonces nos sentábamos, y si no era mi mamá, era mi abuelita, pero nos contaban siempre historias. Y ahí nos tenías a todos los niños o a todos los primos sentados alrededor de la silla de mi mamá, y ella nos estaba contando cosas. Sí. Entonces, si los jóvenes se llegaran a enganchar y se reviviera eso, mira, qué maravilla. Estamos perdiendo muchas, ¿cómo se podría decir? Tradiciones que podríamos revivir. Ojalá, primero Dios. Yo siento que sí, porque siento que este tipo de contenido sí tiene mucho potencial para que mucha gente se pueda sentir identificado. Siento que también los temas de los que podríamos hablar son infinitos. Digo, a lo mejor, en este caso son los juguetes. ¿Qué juguetes jugabas tú? ¿Qué juguetes jugaba yo? Y así. Y gente de todas las edades se va a identificar, pues al final del día. Ajá. Pues, como dices, los niños siempre van a ser niños. A lo mejor lo único que va a cambiar es la manera en la que nos divertíamos, ¿no? Exactamente. Yo quiero, bueno, no empezar porque ya llevamos tiempo platicando. Pero yo quiero que tú me digas, Pa, o que tú cuentes, ¿cuáles eran tus juguetes? ¿Cómo te divertías cuando eras joven? O sea, niño, pues. Bueno, para empezar era otro México. Era un México donde podíamos salir los niños eso sí, a la calle. Por ejemplo, yo salía de la escuela cuando entraba en la mañana a las 12, pero también cuando me cambiaron de turno, que me pasé a la tarde, salía a las 6 de la tarde. Ajá. Pues llegaba a la casa a las 6 de la tarde, dejaba mis cosas y ya después de haber comido, aunque sea poquito, una sopa, lo que tú quieras, nos salíamos, pero eran todos los niños de la cuadra, todos, o sea, y jugábamos. Me acuerdo en aquel entonces jugábamos que béisbol, uh-huh, jugábamos que los encantados, a las escondidas, jugábamos el bote pateado es lo mismo que las escondidillas. Pero ¿cómo es eso del bote pateado? Porque las escondidillas era de que contabas y todos se escondían, ¿no? Ajá, sí. El bote pateado, poníamos el bote y lo pateábamos lo más lejos que se pudiera. Entonces al que le tocaba encontrar a los demás, ajá, iba lo más rápido que pudiera y regresaba y contaba hasta el 10. 1, 2, o hasta el 10, dependía de hasta dónde se pusiéramos de acuerdo, ¿no? Ajá. Y después empezaba a ver 1, 2, 3 por Rubén, que está atrás del carro. O 1, 2, 3 por Salvador, que está atrás del árbol. Y así. Tenías que salir a buscarlos. Y si en una de esas que salieras a buscar alguien llegaba y tocaba el bote, decía 1, 2, 3 por todos mis amigos. Entonces pues, era salvación y otra vez tenía que ir por el bote. Ese era el bote pateado. O sea, pues era muy similar a las escondidas, ¿no? Sí, es lo mismo, nada más cambiaba la forma. Tenías que correr y echarte por el bote. Y, por ejemplo, las escondidas era que contabas hasta el 100, ajá, y después todos se escondían, pero eso normalmente se hacía dentro de la casa.
porque te podías esconder en el ropero, en la estufa, ¿no? Ah, bueno, sí. Como en la película de Narnia, ¿no? Que se esconden en el ropero. Que se esconden en el ropero, ándale, sí es cierto, así. Ah, ya. Pero también jugábamos un juego que se llamaba Los Quemados. A ver si por ahí alguien le revive un poco mi anécdota. Pero, a ver, antes de que digas que eran Los Quemados. Bueno, lo que yo me acuerdo que nosotros jugábamos de quemados era que con una pelota todos corrían y era como que le tenías que pegar a la otra persona. ¿Sí es así? Ajá, más ¿sí? o menos. ¿O cómo era? El de nosotros es que pintábamos una especie de cancha de voleibol, más o menos, con una raya en medio. Entonces había un equipo que se ponía de un lado y una sola persona que se ponía del otro lado. Entonces agarraba una pelota y se la aventabas y si le pegabas a uno de ellos se iba saliendo o se iba pasando a tu equipo, dependiendo de cómo se pusieran de acuerdo a las reglas. Si se iba saliendo, pues ya se iba hasta que nada más quedaba uno contra uno. Y entonces era que tú le aventabas un pelotazo y le tenías que dar. O que él te aventara un pelotazo y te tenía que dar. Ah, o sea, los dos tenían la pelota. Sí. Y si el último que quedara dentro del cuadro ganaba. Pues era bien divertido porque si a mí me aventaban la pelota, pues te aventabas pecho tierra, saltabas hacia un lado, hacia el otro lado. Era muy divertido. Y los de su equipo de él estaban atrás dándole la pelota rápida, ¿no? Por si yo me había aventado de pecho tierra, le daban rápido la pelota para que él me la aventara rápido. Entonces la otra persona tenía que correr por la pelota o... No, porque su equipo de él estaba atrás. Ah, ya. Pasándole las pelotas así. Como cuando estás jugando tenis, ¿no? Que atrás hay un niño que te está regresando la pelota. Más o menos así era. Esos eran los quemados. También jugábamos a las cebollitas, eso era otra cosa. Pero había un juego muy interesante que jugábamos. Muy interesante y era rudo porque ahí jugábamos niñas y niños, ¿eh? Ajá. Niñas y niños. No era de que todos. Se llamaba burro entamalado. Burro entamalado, pero ese cómo era. El burro entamalado se ponía una persona de poste parado con los pies abiertos. Ajá. Y después otro de frente a él, pero agachado con la cabeza en medio de los pies. Y luego otro y otro y otro con la cabeza en medio de los pies del otro. Y entonces se formaba una línea. Y ya sea que éramos un equipo de 5 o de los que sea, ¿no? Ajá. De 3 o de 2, no sé. Entonces ahí se formaba el burro. Era una persona aquí parada, que era el poste, y todos agachados con la cabeza del otro atrás, en su trasero, por decir algo, ¿no? Ajá. En su trasero, pero entre las piernas. Ajá. Y se formaba una cadena y tú tenías que agarrar las piernas de tu compañero de enfrente para que no se doblara. Y entonces el equipo que le tocaba correr y montarse, se aventaban una carrera, pero lo más alto que pudieras caer para doblar al burro. O sea, te aventabas y le caías en la espalda. ¿Cómo crees? Ajá. Le caías en la espalda y luego se aventaba otro y otro y otro y otro. Hasta que se caían. Y tú te tenías que mover porque si el de ellos tocaba el piso, aunque sea con la rodilla o con lo que fuera, pues ya perdía. ¿Su turno o todo el equipo? Perdía todo el equipo con uno solo que Ajá. Y entonces a ellos les tocaba fletarse, así se llamaba, fletarse. Pero había veces que si se te doblaban las rodillas, primero a ti, y se caía el burro, pues otra vez te volvías a fletar, y otra vez, y otra vez. Entonces ahí había hombres y mujeres. Ajá. No había distinción. Estaba bien rudo, ¿no? Sí. Oye, pero ahorita que me estás diciendo, todos los juegos que me dices eran con muchos niños. Muchos niños. En la cuadra. Ajá. Es lo que te iba a preguntar, pues cuántos niños había o cómo, por qué. Ahorita dijiste, éramos equipos de 10, entonces yo me imagino que había hasta 20 niños. O más. Ajá. O más, porque antes éramos familias muy, muy numerosas. Nosotros fuimos 8 hermanos. Ah, bueno, eso sí. Éramos 8, entonces los que salíamos a jugar, simplemente, por ejemplo, te voy a mencionar, éramos 1, 2, 3... 4 hermanos los que salíamos a jugar. Ya los 2 más grandes, pues ya se iban por ahí con la pandilla, ¿no? Pues así le decía, con los chavos más grandes. Y bueno, sí, ya eran más grandes. Se iban a las fiestas o así, pero nosotros nos quedábamos en nuestra cuadra a jugar, en nuestra cuadra. Entonces nosotros éramos 4. Había otras familias que salían 2, o que salían 3, o que nada más salía 1. Entonces, pues era
la calle donde nosotros vivíamos era una cerrada. Entonces, en esa calle, pues estaba seguro porque no pasaban carros. Ahí podíamos jugar había veces que eran las 12, 1 de la mañana y nosotros seguíamos jugando. Ajá. Hasta que no salía la mamá y ya nos empezaba a gritar. Entonces, se juntaban muchos niños. Muchos niños. Sí, porque, o sea, cuando me estabas contando yo dije, en mis tiempos es que, por ejemplo, a mí también, sé que a lo mejor a los niños de ahorita ya no les tocó, ya no hacen como que salir a la calle a jugar y así. A mí todavía como que sí me tocó. Yo no jugaba con niños como extraños porque siempre era de que nos juntábamos los domingos y estaban todos mis primos. Y ya todos mis primos eran con los que jugaba. Pero no era que jugáramos con el vecino o así. Había muy rara vez, pero siempre era con mis primos. Entonces sí como que digo, ustedes sí se juntaban todos. Nos juntábamos todos. Y entonces, cuando nos juntábamos todos, yo me sabía los nombres de todos. Ajá. De todos. Y puedo mencionar a muchos ahorita, pero también nos poníamos sobrenombres. Ajá. Y nos aguantábamos. Era algo maravilloso porque, por ejemplo, claro que en ese tiempo nosotros no sabíamos que le estábamos haciendo bullying. Claro. Pero porque era un niño y normalmente los niños somos bien crueles o son crueles. Uh-huh. No se dan cuenta que están siendo crueles. Pero había personas, chavitos, que les gustaba su apodo. Por ejemplo, a mí, yo tenía los dientes muy largos, me decían Bugs. ¿Bugs? Bugs. ¿Por qué? Por Bugs Bunny. ¿A poco? Sí, he escuchado que te dicen así todavía, ¿no? Todavía me dicen así. Pero yo nunca me había puesto a pensar que era por eso. Entonces todos teníamos el nombre, pero también teníamos un sobrenombre, que era el apodo. Había uno que le decíamos el moco. Ajá. Pues porque cuando estaba niño, pues traía su moquito. Y así jugaba con nosotros y así le pusimos el moco, ¿no? Y así a muchos, a muchos chavos les pusimos muchos apodos. No está bien, pero al final de cuentas no era con la intención de agredirlos, aunque los agredíamos, pero no era con maldad, era... Sí, claro. Era un juego. Además tenemos que entender que en la época que a ti te tocó vivir, como hemos dicho a lo largo de todo el episodio, era otro México, era otra época. La gente, creo que en ese entonces la palabra bullying ni siquiera estaba como ya dicha, o sea, no estaba el término, solamente era como, pues normal, era entre ustedes. Sí, no sabíamos lo que era bullying. Yo creo que la palabra existe desde hace muchos años, pero nosotros no la ocupábamos. Ya de más grandes, entonces le pusimos carrilla, ¿no? Le aventabas carrilla a uno y te la contestaba. Y la carrilla empezaba muchas veces hasta con los albures, ¿no? Ajá. Cuando ya eras un poco más grande y si no sabías alburear, pues te albureaban y tenías que aprender o tenías que rifarte porque así era el barrio. Se iba como modificando dependiendo la edad. Así es. Pero fíjate, todavía hay una época más bonita todavía que me tocó jugar. Esa época para mí fue muy bonita, pero hay otra época a donde yo me acuerdo que yo tendría como 3 años, entre 3 y 6 años, porque me acuerdo que iba al kinder, que no solamente salíamos los jóvenes o los niños a jugar, también salían las mamás. Ajá. Entonces yo me acuerdo que pasaba el pepitero, por ejemplo. ¿Pero qué era el pepitero? El pepitero era un señor que pasaba y gritaba ¡Pepitas! Entonces las mamás salían a la calle, al menos mi mamá con las vecinas, que se llevaban bastante bien, compraban 5 pesos de pepitas o 10, se sentaban en la banqueta, pero la banqueta no eran como banquetas chiquitas así. Eran banquetas donde se podían sentar bastante bien, estaban más altas. No sé si eso cambió a lo largo del tiempo. Ajá. O que nos tocó vivir en una calle donde las banquetas eran grandes. Pero mi mamá se sentaba en la banqueta, nos daba un puñito de pepitas a cada quien y nosotros estábamos ahí jugando y mi mamá y las señoras estaban platicando. También pasaba el señor de las nieves y cada uno tenía una, no sé cómo se le pueda llamar a esto. Si alguien sabe, por favor, escriban en los comentarios. Sí, pero pasaba y gritaba, ¿quiere buena nieve? Ajá. Y era el señor de las nieves. Entonces el señor de las nieves igual salía la mamá y se encontraba con la otra mamá que también estaba comprando nieves y se ponían a platicar y nosotros atrás de ellos y nos compraban una nieve a veces, ¿no? O una para varios, ¿no? Entonces esa época qué bonita era porque no había ningún tipo de maldad.
Estaba muy padre porque mi mamá y las vecinas estaban platicando, nosotros las veíamos que estaban platicando y nosotros aprovechábamos para jugar un rato, ¿no? O mi mamá en aquel tiempo, nos enseñaron a jugar en aquel tiempo, me acuerdo de Doña Blanca, ¿no? Ajá. Y agarraban a todos los niños y también las mamás le entraban y decían, Doña Blanca, ¿no? Está cubierta. Y pues nos enseñaban a jugar, a los encantados, ¿no? O sea, que una época bastante bonita. Es que siento que a ti sí te tocó mucho vivir como esa infancia que nos cuentan las personas de que salían y jugaban y en la calle. Ajá. No había como el peligro de que te van a robar o métete porque, no sé, te vayan a asaltar o cualquier cosa, ¿no? Antes, fíjate, había un dicho que decía, si te portas mal te va a llevar el marihuano o el robachicos. Y nosotros cuando veíamos, ahora les decimos por dioseros, ¿no? Que andan con su costal, pues sucios y andan recogiendo papel y todo eso. Nosotros cuando veíamos eso, gracias al dicho que decía que te iba a robar el robachicos, pues le teníamos miedo a ese tipo de personas. Pero pues en realidad nunca supe de alguien al que se haya robado el robachicos. Nada más era un dicho que tenían las mamás para que nos asustarlos. Sí, para espantarnos y que nos portáramos bien. Pero, o sea, estaba como eso, pero no les prohibían salir o no les decían, no salgas porque, no sé, ahorita sales y o te atropellan o te roban o te asaltan y así, ¿no? Sí, no, nunca nos prohibieron, al contrario. Te vuelvo a repetir, mi mamá salía precisamente en las tardes. En aquel tiempo pasaba un programa que se llamaba El Show de Porky. Alguien se debe de acordar por ahí. El Show de Porky. Ajá. Es el de los Looney Tunes, ¿no? El de Looney Tunes. Ajá. Era Porky que llegaban todos sus amigos en una como combi. Ajá. Y llegaban y se ponían a ver la tele y pasaban caricaturas. Entonces, terminando de ver las caricaturas, porque eran otros tiempos para empezar. ¿Pero cómo? O sea, ¿los personajes se ponían a ver las caricaturas? Los personajes se ponían a ver las caricaturas porque encendían una televisión. Eso está interesante porque a mí, yo lo que veía en la tele era un show similar, pero era con Mickey Mouse. Y lo que hacían era que, no me acuerdo en qué canal lo pasaban, creo que en el 7 o en Disney Channel, no me acuerdo, pero llegaban todos los personajes de Disney, todos así, la Sirenita, Aladdin, todos, hasta los villanos, y se sentaban como en un teatro. Mickey Mouse o sus amigos presentaban la caricatura así de, ahora vamos a ver las aventuras de Goofy, y ya empezaba una de Goofy. Pues era muy parecido. Algo así. Yo digo que fue primero el Show de Porky. Sí, pues ya sí es muy nuevo. Pero no quiero decir que le copió uno a otro, esos son pleitos entre empresas. Pero sí, por ejemplo, ellos se sentaban en una granja, y era porque Porky se supone que era un granjero. Entonces, se sentaban en unas banquitas y se ponían a ver la próxima caricatura. Entonces, eran caricaturas que inclusive hoy las veo y me remontan a aquel tiempo de tardes bonitas. O sea, nunca pasaban una caricatura así como oscura no, eran juegos. Estaba padre. Por ejemplo, el gallo Claudio, ¿no? Peleándose con el perro o con la comadreja. Entonces, terminando de ver las caricaturas, pues ya después ya no había nada que ver. Nosotros nos salíamos a la calle contestando a tu pregunta que si nos prohibían o no. No, mi mamá decía, ya sálgase un rato. Y nos salíamos. Sí, de que ya iba a empezar la novela o algo así, ¿no? Ya, porque sí, en aquel tiempo, fíjate, no manches, te estoy hablando de los 70s. No había tantas novelas, había una o dos. Lo que habían era radionovelas. ¿Y esas qué eran? Encendías el radio y pasaban, por ejemplo, Calimán. Y pues ya tú estabas ahí en el radio escuchando, ¿no? La radionovela. Y la mamá y los hijos ahí estábamos alrededor de... Esas eran nuestras diversiones. O, por ejemplo, había otra que me acuerdo mucho que se llamaba Mis Tres Esposas, ¿no? Pero igual era radionovela. Era radionovela. O sea, no, hombre, les estoy hablando de... ¿Sabes qué es lo que me da como... Pues sí, como que me hace un boom en la cabeza por todo lo que estás platicando? Como que antes, no que se regían, pero sí la televisión era muy, muy importante en las casas. Sí, en cómo se iba a desenvolver el día o la rutina que ya tenían las familias.
porque dices que salían las caricaturas y que justo empezaban cuando tú llegabas de la escuela y que después de eso ya terminaban y tú te salías a jugar. Entonces como que no que les marcaran lo que debían de hacer, pero sí como que les daba un ritmo, ¿no? A lo mejor de ya acabaron las caricaturas, ahora le toca a las mamás porque ya va a empezar la novela de las 8, así, ¿no? Así es. Es que en ese tiempo nada más había 2 canales. Después salió el canal 4, pero en las tardes tenía solamente el canal 5, el canal 2, ¿no? Y ya. Después salió el canal 4, que era donde pasaban las películas. Cuando pasaban una película en el 4, que eran películas de Gastón Santos, de Piporro. De las viejitas, pero en ese tiempo eran las de moda, ¿no? Que eran las de moda, ajá. Sí. De, no sé, por ejemplo, del Santo, de Blue Demon. O sea, esas las pasaban en el 4. Las pasaban en el 4, entonces la mamá estaba viendo la película, y nosotros haciendo la tarea, y ya después que se acababa la película, pues ya le cambiábamos para ver las caricaturas. Ajá. Que yo siempre quise ver unas caricaturas a colores, pero yo las veía en blanco y negro. Bueno, porque era la tele que tú tenías. Era la televisión que teníamos. También está bien interesante eso porque yo me acuerdo que antes, cuando yo era chiquito, el 4 era un canal de noticias. O sea, todo el tiempo estaban pasando. Y creo que todavía, bueno, no sé si existe el 4, pero todavía hay un canal donde todo el tiempo están pasando noticias. Sí, porque precisamente se hizo de noticias. Ajá. Porque no me acuerdo cómo se llamó el programa, pero era todo el día de noticias, todo el día. Y en el 2 como que se dividió, porque antes los canales estaban como que las programaciones un poquito revueltas. Ajá. Pero después lo fueron como ordenando, ¿no? Ordenando. Y en el 2 se convirtió en puras telenovelas. Porque antes pasaban programas también, pero después se convirtió en puras telenovelas. El 4 eran pues ya casi puras películas o noticias. Ya después más adelante se hizo de noticias. Y el 5 era de puras caricaturas. Sí, y yo me acuerdo que justo en el canal 9 era donde pasaban todas esas películas de Piporro y así. Pero sí. Eso pues ya fue en los 2000. Sí, los 2000. Yo me acuerdo porque luego bajaba y era el canal que le gustaba ver a mi abuelito. Siempre tenía la tele en el 9 y estaba viendo las películas del Piporro, de Vicente Fernández. Así es. Ahí había una que era como de una muñeca diabólica que hacía los ojos raros. No me acuerdo cómo se llama. Se llamaba, creo que Vacaciones del Terror, algo así. Pero esa ya fue más moderna porque ya fue con Pedrito Fernández. Bueno, pero todas esas películas yo me acuerdo que eran del 9. Del Canal 9. Sí, entonces eran programas que nosotros veíamos y eso, como tú dices, sí marcaba como que el ritmo de la vida de los chavos. Pero además, aparte de eso, fíjate, queríamos hablar de juguetes. Este capítulo ya no es de juguetes, este capítulo es de cómo nos divertíamos antes. Ya en el siguiente capítulo ya les hablamos de juguetes. Además, a la hora de que ya, cuando eras más chiquito, pues sí, ya la mamá entraba, salía y ya te hablaba para que te metieras a cenar, ya sea un pan, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Lechita o lo que sea. Y en la televisión había una familia que se llamaba la familia Telerín. Búsquenla para que vean. Y también me acuerdo mucho porque te decían la hora en la que te tenías que ir a dormir. Y eso también lo anunciaban. Y había una caricatura que se llamaba El Mago de los Sueños. Entonces, más o menos la canción era de El Mago de los Sueños y aquí estoy. Soy el Mago de los Sueños y aquí estoy. ¿No? Y yo ahora cuando escucho, porque ya tiene muchos años que no la oigo, pero cuando la llego a escuchar así, pues te remonta cuando estabas chiquito y te dormías. Entonces yo prácticamente veía El Mago de los Sueños ya para acostarme. Ya al final. Y después de eso, en la televisión, se ponían puras rayas. Ajá. Y lluvia, ya no había más cosas que ver. O sea, antes, contrastando lo que dices con lo que ya a mí me tocó vivir, creo que eso ya no era. Lo que sí me acuerdo es que pasaban un comercial, pero ese era un comercial de una compañía de teléfonos que tenían a su pandilla y que sacaban una canción que decía como de te lavaras los dientes y a dormir o algo así. Más o menos era lo mismo. Pero era un comercial, no era un programa entero. Vamos todos a dormir y mañana jugaremos. No, igual acá casi nada más era la canción, pero sí había una caricatura que se llamaba La Familia Telerín. Ajá. Y ellos, con El Mago de los Sueños, hicieron la canción. Y entonces cuando uno la escuchaba es porque ya te tenías que ir a dormir. Después, más adelante, bueno, no más adelante, sino que ya en el canal de las noticias, que era el canal 2 en aquel tiempo, cuando se terminaba la última telenovela,
empezaba Jacobo Zabludovsky. Y Jacobo Zabludovsky era el que daba las noticias. Y Jacobo Zabludovsky. De mis tiempos era el otro, ¿cómo se llama? Abraham Zabludovsky. No, López Dóriga. López Dóriga, bueno, sí, todavía sigue vigente, ¿Sí? López Dóriga. Sí, era el que daba las noticias. Ajá. En la noche, el que yo me acuerdo. Porque hasta como que terminaba o llegaba o no sé qué y aventaba su silla y se quedaba girando. Pues fue lo mismo, porque él llegó en el lugar de Jacobo Zabludovsky. Y pero cuando terminaba de dar la última noticia, que ya hasta luego y se acababa el programa, ya no había más programación. También se ponía en la televisión con unas rayas, como una raya negra, una blanca, una roja y una morada y así. Y ya se acababa la programación. Antes no era de que, porque ahorita a las 12 se pone el himno nacional y después empiezan comerciales así como de productos. Antes no pasaba el himno. No, porque normalmente se acababan las noticias, creo que a las 8 de la noche o a las 9. ¿Y ya no había tele? Ya no había tele. ¿Cómo crees? Sí. Ya a esa hora era, vámonos a dormir todos. ¿Y a qué hora empezaba? ¿La programación? Ajá. No sé a qué horas empezaba, pero en las mañanas era de que nos poníamos a oír radio. Por ejemplo, yo que ya iba después en la tarde, en las mañanas hacías tu tarea y al estar haciendo tu tarea, pues no ponías la televisión porque no había nada en las mañanas, pero ponías el radio y era que pasaba el Clan Infantil, que pasaba alguna novela, porque también había novelas para niños, radionovelas, así como historias. ¿Pero esas cómo eran? ¿Te las iban narrando? Sí, era un narrador que decía, por decir algo, y Juanito salió de su casa y se metió al bosque. Y Ajá. Entonces le dio miedo y gritó. Y entonces pasaban la voz de Juanito. ¡Oh, tengo miedo! ¿Eh? Más o menos así. Y lo iba narrando, pero también había los personajes y los de niñas, de niños. Los actores. Los actores. Ajá. Pues ya después yo, por ejemplo, terminaba de hacer mi tarea, de hacer mis quehaceres, porque también eso era importante. Ajá. En aquel tiempo, mi mamá se tenía que ir a trabajar también. Nos dejaba comida y desayuno. Y a cada uno de nosotros nos tocaba hacer una tarea. Por ejemplo, a mí me tocaba en un tiempo barrer todo el patio de la casa. Uh-huh. Y si no lo barrías, pues ahí estaba tu hermano que te estaba fregando, ¿no? Que te decía, ¿tú por qué estás comiendo si no has hecho tus labores? Uh-huh. O lavar los trastes, o hacer tu cama. Pero era que lo teníamos que hacer sí o sí, nada de que... Y aparte, no era de que, oye, ¿ya vas a barrer el patio? Ahorita, no existía el ahorita. Uh-huh. Era de que como vas, ve y bárrelo. Porque si no, pues también eran unas friegas a tu mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, así se acomodaba nuestro día. Entonces, si veían que estabas estudiando, ni te molestaban. Pero si ya habías terminado tus labores y no estabas haciendo nada, tenías que hacer algo. Así era como se vivía en aquel tiempo. Pues este programa ya no fue de juguetes, fue más como, ¿qué sería? Como de... Sí, el entretenimiento de antes, ¿no? Pues sí, cómo era la vida, ¿no? En aquel tiempo. Porque hoy, por ejemplo, incluso uno de grande también lo hace. Que te vas a ir a dormir y prendes el celular y empiezas a ver TikToks o videos o alguna película o alguna noticia o lo que sea, dependiendo de la aplicación que tengas. Antes era irse a dormir y ya, porque no había nada en la televisión ni modo de prenderla. Uh-huh. No había nada. Buenas rayas. Era ir a dormir. Y en las mañanas, pues empezaba la actividad. En mi caso, prendíamos el radio, empezaba la actividad a las 6:30 de la mañana y ya empezaban las canciones de Cricri. Tatiana no existía. No, pues Tatiana es de los 80s, ¿no? Más o menos. Es más de los 90s, Tatiana. Ajá, porque en los 80s sí era ella, pero hacía como otra música, no era de niña. Ajá, era más juvenil ella. Y así, música infantil. Me acuerdo, por ejemplo, estaba Parchís, un poquito más para acá, y empezó después Menudo y todo eso. Uh-huh. Pero antes estaba Anita, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿La huerfanita? No era la huerfanita, esa era una obra. Una obra de teatro. Ana y Juan o algo así, eran dos hermanos que cantaban. Ajá. Y también tenían varias canciones, no me acuerdo exactamente ahorita del nombre, pero más o menos eran ellos. Entonces había muchos artistas infantiles. Hoy la verdad es que
creo que ya no hay, ¿no? Pero no sé para qué voy a decir, ¿no? Pero antes sí estaba muy marcada la música inclusive. De los niños. De los niños eran música infantil, ¿no? Después empezó como que a distorsionarse un poco y ahora no sé si todavía hay música infantil, pero antes era música infantil. Yo digo que sí hay, pero ya es más como por las caricaturas y así. O las series que van saliendo, como pues les ponen sus canciones y es lo que sale. También, no sé si ahorita, pero a mí, en lo que a mí me tocó vivir, era de que yo me acuerdo mucho de música de Cricri y de Tatiana, porque eran los que siempre íbamos escuchando en el carro o así, o que tú nos ponías. Eran los que yo como que más me acuerdo. Pero tampoco eran como que tanto de nuestra época, porque siento que ya en ese entonces era más como de las... Lo que había eran las canciones que estaban en las novelas, pero infantiles. De que Cómplices al Rescate, las de Dana Paola, y esas eran las que, pues, si no los artistas, eran los que estaban haciendo música para niños. Sí, ¿no? Pues sí, es que los tiempos van cambiando y se van van saliendo nuevos artistas y la televisión empezó a crecer todavía más y empezó a sacar nuevos artistas. Empezaron también, bueno, ya fue más para acá, había un programa en la televisión que se llamaba Chiquilladas. Y Chiquilladas, me acuerdo que uno de los titulares, yo creo que de los protagonistas, o no sé cómo llamarlo, pero era Carlitos Espejel. Y daba mucha risa. Era un vampiro, ¿no? Era un vampiro que era Chiqui Drácula, ¿no? Ñaca, ñaca, fue un chiste sangrón. Los preferidos de Chiqui Drácula. Ahí, por ejemplo, salió Lucerito y varios artistas que también nosotros veíamos y pues a mí me encantaba. Pero también había programas no todos eran de niños, hechos por niños. Pues Chiquillada sí era de niños, pero también había programas de adultos para niños y para adultos. Por ejemplo, El Chavo del Ocho. Claro, un ícono de la cultura mexicana. El Chavo del Ocho en aquel tiempo cuando empezaba, no era el Chavo del Ocho, no, era el Chavo, nada más. Entonces, la misma gente le puso el Chavo del 8 porque salía en el Canal 8. Y el Chavo se suponía que era un niño que llegó a una vecindad, huérfanito, y ahí se quedó. Y empezaron a pasar sus historias de él. Pero en aquel tiempo solamente salía el Chavo, salía Don Ramón, salía Doña Clotilde y salía... ¿La Chilindrina? La Chilindrina... ¿Kiko? No, tampoco Kiko. El Don Barriga, Don Ramón. No me acuerdo qué otro. Florinda. Doña Florinda se integró después. Era un programa que nada más era un sketch chiquito y ya, y lo quitaban. Pero causó tanto éxito, porque la verdad es que sí nos hacía reír el Chavo, pero más que el Chavo nos hacía reír el Chapulín Colorado. ¿A poco? No sé, yo sí tengo sentimientos encontrados con el Chavo y con los personajes de Chespirito, porque sí me recuerdan a cuando yo era chiquito, porque yo me acuerdo que creo que hasta todavía siguen pasando esos capítulos en la tele, pero yo me acuerdo que pasaban en la noche, o sea, antes de las novelas, porque como que era una novela. Mi abuelita era mucho de ver novelas, siempre, y nosotros vivíamos en la casa de mi abuelita, y mi mamá siempre se bajaba y estaba viendo las novelas con mi abuelita, pero en ese inter como que había un espacio como de 1 hora o de media hora, y le cambiábamos al 5 y estaba el Chavo. Y ya después empezaba otra novela, la de las 9. Pero ya fue cuando tú estabas, o sea, como 20 años después de que yo viví todas estas experiencias. Pero en aquel tiempo, cuando era el Chavo, era un sketch muy chiquitito. Y también el Chapulín Colorado era un sketch muy chiquitito, que nada más iba a ser un solo programa, pero de repente pues, tuvo éxito y lo siguieron dejando. De hecho, me acuerdo perfectamente la primera vez que vi el sketch del Chavo del Ocho era Don Ramón vendiendo globos. Entonces lo que dicen lo que salió en la serie sí es cierto. De que sí, muchas cosas sí. Pero muchas no, le echaron mucha crema a sus tacos. Hay cosas que no puedo yo juzgar, más que porque no los conocí en persona, porque pues no, yo era un niño. Pero lo que sí vi
Y lo que pasaron en la serie, sí, hay muchas cosas que sí. Por ejemplo, si Kiko se fue por problemas, eso ni me incumbe, ni siquiera sé si fue cierto o no. No lo juzgo. Lo que sí es que a mí me daba mucha risa Kiko, porque era... Es que el Kiko era como que el que se llevaba todo el show. Bueno, a mí siempre es el que me ha dado más risa, que aparte siento que él hacía más comedia como con su cuerpo, porque traía las patas chuecas o cuando le pegaban hacía caras. Eso a mí me daba más risa. Y siento que el otro, el chavo, era como que igual hacía mucha comedia con su cuerpo, pero no era tan chistoso. A mí no me daba risa él. Lo que pasa que Kiko era actor y Chespirito no era actor. Pero, se hizo actor después. Pero en la serie dicen que el Kiko no era actor, que era un X, así que se agarraron. Sí, pero era actor. O sea, no era un actor que ya hubiera tenido éxito, pero era un actor que empezaba y aparte pues le ayudaba mucho sus cachetes. O sea, tenía gracia natural. Sí, se sabía mover con su cuerpo. Sí, tenía mucha gracia. Entonces, ese tipo de programas... ¿Sabes quién me daba igual más risa? La Chilindrina. Hasta el Don Ramón me daba más risa que el Chavo. No, Don Ramón ya había tenido mucho éxito porque... Pero él es hermano del Tintán, ¿no? Es hermano de Tintán y hizo la época dorada del cine mexicano. La época dorada del cine mexicano fue... no, hombre, o sea, estamos hablando de todas las películas de Pedro Infante, las de... María Félix. ¿Pero a poco esas te tocaron así? No me tocaron porque la época dorada... Fue como en los 50. De los 40, los 30, obviamente a mí no me tocaron. Pero antes duraban tanto, o no había tanta producción de películas, que una película, por ejemplo, en el cine llegaba a durar hasta un año, en una sola sala. Entonces... No, ahorita duran un mes o una semana y ya salió otra, y ya salió otra, y otra ya hay en Netflix, y otra ya hay en Disney. Así es. Y no, antes era así. Yo me acuerdo que... ¿Cuánto duraban en el cine? Hasta un año. ¿Cómo crees? Sí. No manches. Entonces, imagínate, no me acuerdo, pero les voy a buscar el dato. Pero hubo un estreno de una película de Pedro Infante por ahí de los 80s. ¿De Pedro Infante? De Pedro Infante. ¿Pero ya era color o todo en blanco y negro? Se suponía que es algo que él dejó grabado y que le dieron pero también hicieron estrenos ya remasterizadas, o sea, y todavía la gente iba a verlas. O sea, para que... Sí, bueno, es que hacer eso de los remasters y así. Ahorita, por ejemplo, creo que van o apenas o ya tiene que estrenaron la del Titanic otra vez en el cine y otra vez fue un éxito y así. Sí. Porque te vuelvo a repetir, o sea, son películas que fueron muy taquilleras. Muy memorables. Pero en aquel tiempo, en el cine mexicano, no solamente eran las de Pedro Infante, o sea, es que había muchos artistas. Por ejemplo, Don Ramón, volviendo a tomar el tema, Don Ramón acompañó a Pedro Infante. O sea, acompañó a muchos artistas y él ya era Don Ramón cuando se metió al Chavo del Ocho. Obviamente que no se llamaba Don Ramón. Cuando entró al Chavo del Ocho... O sea, el señor se llama Ramón, ¿no? Pero en sus personajes no. Era Ramón. En la vida real era Ramón Valdés, pero entró al Chavo del Ocho siendo una estrella. Él no era ningún improvisado, y era una estrella consumada. Entonces, así como él vestía, así vestía en su personaje y en la vida real. Siempre. Y era tan chistoso que su nombre no tuvieron que ponerle un nombre como para sacarle jugo un nombre a su personaje, porque ya era Don Ramón. Él era Ramón Valdés y Ramón Valdés era igual que Tintán, de los mejores. Es que en ese tiempo había muchos comediantes. Por ejemplo, íconos Cantinflas, ¿no? Cantinflas. Que tenía sirenas, ¿no? Eso quién sabe si sea cierto. Yo digo que no, pero... Pues, en su casa hay videos que sí tenía abajo de donde está el mar, tiene como jaulas y estructuras así. No sé si sea cierto, pero sí los he visto esos videos. Estaba Clavillazo, ¿no? Estaba una mujer que si en aquel tiempo estuvieran no sé cómo llamarlo, las normas de belleza actuales, ella sería una Miss Universo. Pero era una cómica, se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero le decíamos La Vitola. Era una señora bien delgadita, pero muy cómica. O sea, ella
a todo le echaba, o sea, era cómica la señora, cómica. Estaba Viruta y Capulina, estaba El Resortes, y todos ellos eran cómicos, o sea, muy blancos, ¿no? Nunca les he oído decir hasta la fecha ni a don Ramón una sola grosería. Nunca, no tuvieron necesidad de decir una sola grosería. Entonces era un humor blanco completamente, blanco, o sea, ni una mala palabra, ni siquiera que yo me acuerde, ni siquiera algo así como que con doble sentido, nada. Entonces, imagínate si no íbamos a querer ver ese tipo de películas, pues a todos, las mamás pues nos poníamos. Sí, era muy familiar, ¿no? Sí, es como las mamás ahorita nos que ponían a verlas. Sí, hay películas que sí de plano se la vuelan y que no la pueden ver niños. Sí, después de la época dorada del cine mexicano, hubo una pausa. Todavía hubo algunas muy buenas en los 70s, todo eso, pero empezaron a salir ya películas como Las Ficheras, como con otros actores. Mis respetos para esos actores, no tengo nada que contra ellos, pero por ejemplo, Rafael Inclán y todo, o sea, todos ellos, ¿no? ¿Cómo se llamaba Héctor Suárez? Actorazo el señor. Y así, ¿no? Pues el Héctor Sayas, no, ahí se me olvidó el nombre, el Caballo. ¿Caballo? Así le decíamos. Bueno, así le decían ellos, el Sayas, algo de Rojas, el Caballo, pero no me acuerdo exactamente, perdón. Ahorita me acuerdo y ahorita lo digo. Y todos ellos empezaron a hacer ya películas, ya empezando una nueva época. Pero ya fue cuando fue lo del cine de ficheras y todo eso. Todo eso, exactamente. Entonces, yo siento que ahí murió la época dorada, aunque hoy dicen que también eso forma parte de la época dorada porque también tuvieron mucho éxito. Y sí tenían mucho éxito porque también duraban muchos meses en taquilla. Pero si tú veías una ya habías visto todas, era lo mismo, la misma historia. Pero hay unas la misma fórmula. Sí, la misma fórmula. Hay unas películas que son muy buenas. Por ejemplo, a mí me gusta todavía a la fecha ver La Lagunilla, mi barrio. Actorazos los que salen ahí con Héctor Suárez. No, hombre, una cantidad de actores muy buenos. Pues fueron dos. Y también El Mil Usos. El Mil Usos es un señor que vivía en un pueblito, pero eran tan pobres que él decidió irse primero decidió irse a la capital a probar suerte. Porque antes, fíjate, cosas que pasan, pero antes no le decíamos el interior de la República, como hoy le decimos, ¿no? A los estados. A los estados. Antes les decíamos provincia. Provincia. Todavía no. No sé, pero creo que sí. Bueno, pero ya como que la gente se enoja si le dicen que vienen de provincia. Que vienen de provincia. Entonces, por ejemplo, había personas que venían de Oaxaca, de Monterrey, o así de estados alejados de la capital, a trabajar a México y les iba bastante bien, porque pues, en la ciudad pues, el que se pone a trabajar le va bien, porque hay mucha gente. El que vende algo, pues le va bien, porque hay mucha gente. De eso trata la película del Mil Usos, que es una persona que no tiene dinero, muy pobre, viene a la ciudad, pero se encuentra con que en la ciudad pues también hay mucho malandro, ¿no? Se encuentra con personas que él se gana una lanita por ahí vendiendo flores y resulta que ya lo habían puesto a vender drogas en vez de flores y se tiene que regresar después a la ciudad, ¿no? Lo meten a la cárcel. Historias bonitas todavía de esa época, ¿no? Yo creo que se siguen haciendo películas muy buenas o no se ha perdido, pero ya no es tanta la producción como en la época de oro. Pues yo creo que este capítulo fue más como de la tele de antes, los programas. Es que siento que todo salió a partir de que te dije cómo era que se divertían. Y tú empezaste como a decir lo de los comerciales y todo. Y al final del día, pues era la forma en la que... Bueno, hasta ahorita es la forma en la que todos nos entretenemos o prendemos la tele. Bueno, ahorita ya de que el celular o tu compu y así, los videojuegos. Pero pues en ese tiempo lo que había era la televisión y el radio. Y lo que se hacía era pues ver la tele y todo eso, ¿no? Yo siento que la televisión forma parte hasta de la educación Sí. del mexicano promedio, ¿no? Porque obviamente pues hay quienes tienen otro tipo de educación, ¿no? Quienes pueden más o quienes pueden menos. Pero sí la educación casi nos la daba la televisión, ¿no? Incluso pasaban, me acuerdo, comerciales en donde decían cuenta hasta 10, ¿no? Por ejemplo. Señor, no se enoje, cuente hasta 10. Ya. Que educaban a tener calma, ¿no? Ya. Y ya después, si te ibas a enojar y pegarle a tu hijo, contabas hasta 10 y decías, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, ¿no? Sí.
Y para cuidar el agua, por ejemplo, había un comercial que se llamaba, bueno, le decíamos Amanda, porque era un niño que le gritaba a la mamá o a la amiga o a la persona que estaba cerca de la llave, le decía, Amanda, ciérrale, ¿no? Y era ciérrale, pues ciérrale la llave. Ajá. Y era Amanda porque traía el pelo chino y se parecía a Amanda Miguel. Ah. sí, había muchos programas muy buenos que también te mandaban un mensaje positivo. Eso, bueno, yo estudié comunicación en la universidad y era algo que siempre nos decían, como que la televisión siempre ha sido parte y sigue siendo parte fundamental de las familias mexicanas. Uh-huh. Con la televisión la gente aprende, con la televisión la gente, sí, como que mueve muchas masas. Y ahorita, por ejemplo, que lo estás poniendo tú sobre la mesa, como que yo te pregunté cómo se divertían y decías, bueno, pues había un tiempo de ver caricaturas, pero también había un tiempo que ya no había caricaturas y entonces pues vamos a jugar, o ya le tocaba ver a las mamás porque ya empezaban las novelas y así, ¿no? Ajá. Entonces como que me hace ahorita mucho sentido que digas eso, y con lo que yo aprendí en la universidad, pues ya como que lo pongo de la teoría a la realidad. A la realidad, a la práctica. Ajá. Son historias muy bonitas las que hay atrás de todo lo que... Mira, los años 70 es una época muy, ¿cómo se puede decir? Pues dorada para mí, porque... tu niñez. Pues sí, fue toda mi niñez. Aunque yo soy de los 60, pero realmente ya mi conciencia como niño empezó a los 70. Y el simple hecho de ver, por ejemplo, los sábados que también pasaban películas, una película de Capulina, uh-huh, ¿no? Incluso también los sábados había un personaje que se llamaba Cachirulo. Uh-huh. Los cuentos de Cachirulo, ¿no? Entonces él te empezaba a contar una historia y decía, érase, ¿qué se era? O sea, un cuento, y te clavabas en la historia que él empezaba a contar, ¿no? Una niña que vestía una caperucita roja y te contaba la historia, pero ya la podías ver en la televisión. Ya no era lo mismo que oírla en el radio. Entonces era tan atrapante que todos estábamos esperando la hora en que llegaba Cachirulo para que nos contara una historia, ¿no? O en las mañanas. ¿A qué hora empezaba? En aquel entonces, yo me acuerdo que era en las tardes, no me acuerdo exactamente a qué horas, pero era en las tardes. En las mañanas estaba la matiné del 5, y la matiné del 5 era con Rogelio Moreno, y había un conductor también que no me acuerdo exactamente ahorita su nombre, pero también son datos que les voy a dar después, que conducían la matiné del 5, y también pasaban caricaturas y películas. Uh-huh. Pero todo exclusivamente para los niños, ¿no? Entonces había un programa que se llamaba, por ejemplo, los Thundercats. Uh-huh. Eran como si fueran marionetas, pero no eran marionetas. Pero tampoco eran dibujos animados. Y te contaban una historia padre, así del espacio, y así padre, de un cohete que se iban a la luna y cosas así. Pues eso te despertaba mucho la imaginación. O sea, eso salía con el conductor que me dices. Sí, los sábados. Porque yo me acuerdo de los Thundercats porque pasaban igual en el 5 cuando yo llegaba de la escuela como a la 1 o así. Pero sí era una caricatura de unos, pues que como unos gatos con forma de humanos que eran como superhéroes o algo así. Sí, pero esos ya fueron otros. Ajá. Era cuando decían Thundercats. Ándale. Pero esa ya fue una caricatura. En aquel tiempo no era una caricatura. Eran unos humanos, ajá, que parecían marionetas, pero no eran marionetas ni eran dibujos animados. Eran como... Como los de 31 minutos. No los... Como los de... la Plaza Sésamo. Sí, pero esas son como... Como botargas, ¿no? Sí, no. Era... a ver si podemos... Aquí les va a estar apareciendo una imagen de una imagen para... Aquí les debe aparecer esa imagen de los Thundercats. Ajá. De los Thunderbirds. Perdón, no era Thundercats, era Thunderbirds. Pues con razón, yo me fui a los Thundercats, los que te decía. Entonces, eso era los sábados. Pero también después pasaban... Y si se me está pasando por ahí algún programa, ustedes también en los comentarios díganos y empezamos a recordar todavía esas historias. Pero... cerrábamos nuestra semana con un programa que te despertabas en la mañana y ya estaba. Se llamaba La Familia con Chabelo. Y eso era el domingo. Era el domingo. Ajá. Ahí cerrábamos ya nuestra semana. O sea, el lunes otra vez a empezar a oír el Clarín Infantil. Ajá.
Tío Gamboín, toda nuestra rutina. El sábado era como que ya más tranquilo, porque sí, salía los Thunderbirds y todas esas cosas, ¿no? Pero ya el sábado sabías que era domingo porque estaba En Familia con Chabelo. Ajá. Entonces, En Familia con Chabelo, te parabas y ya estaba el programa. Y era algo bonito porque era, no sé si antes brillaba más el sol que hoy, o era mi imaginación, pero para entonces estaba iluminada la casa. Mi mamá ya tenía por ahí un cafecito, un huevito, y te sentabas a ver desayunando y viendo el programa de concurso de Chabelo, En Familia con Chabelo. Ese programa, para los que no son de México, duró muchos años. Bueno, mi papá era un niño y lo veía. Yo me acuerdo de La Familia con Chabelo, ahora sí, en mis tiempos, que sí me acuerdo haberlo visto en la casa donde vivíamos, pero yo me acuerdo que más bien lo veíamos siempre como apurados porque nos estábamos bañando, porque justo nos íbamos a desayunar en la casa de mi otra abuelita, a sentarnos a ver el Chabelo, pero con la casa de mi abuelita igual desayunando, todos ahí en la mesa reunidos. Sí, era otro México, empezamos diciendo eso. Ajá. Era otro México, era un México donde, no quiero decir que hoy no sea, pero sí había mucha unión familiar. Los que estábamos en la mesa platicábamos. Ajá. En la mesa. Hoy se está perdiendo mucho eso. Estamos en la mesa y cada quien está con su aparato, y ojalá y se pudiera recuperar un poco eso. Pero platicábamos. La mamá platicaba en este caso, por ejemplo, mi mamá con nosotros y con los nietos. Era algo muy, muy padre. Muy padre. Y en las noches había un programa del domingo. Con Raúl Velasco. Ajá. Eso ya lo veían los papás. Mientras nosotros nos salíamos a jugar, a menos que pasara un artista juvenil o infantil, pues era donde salía todo esto donde salió Thalía y todos ellos que sí. Según nos descubría Raúl Velasco. Se llamaba Siempre en Domingo. Ándale. Duraba muchas horas ese programa. Pero yo me acuerdo que todavía estaba de día, y ya mi mamá y mi papá ya lo estaban viendo. Empezaban a ver a todos de ahí salieron José, o sea, hombre, Juan Gabriel, su primera aparición de Juan Gabriel fue ahí, o sea, personajes que te estoy diciendo que pues, lamentablemente ya se fueron, ¿no? Pero que fueron grandes estrellas. Grandes estrellas. E igual salió el Loco Valdés, ¿no? Otro que también tenía su programa que se llamaba Ensalada de Locos, ¿no? Con el Loco Valdés era un programazo también, hacían muchas locuras que si yo creo que las hiciéramos hoy pegan. A mí me han salido clips así luego en TikTok y luego hasta cosas de La Familia Peluche, por ejemplo, que ahorita a lo mejor la gente ya no las ve tan sí, bien. Antes, por ejemplo, era un México muy machista, ¿no? Pero bueno, déjame decirte otro. También yo me acuerdo mucho de ese, y también fue muy famoso ese programa que se llamaba Sube, Pelayo, Sube. Ajá. Ese salía en las tardes de los sábados. Y era también un programa de concursos. Después siguieron otros, ¿no? Como Llévatelo con Paco Stanley y todos esos programas que salieron. Pero Sube, Pelayo, Sube era un programa donde igual era de muchos concursos, pero el concurso estelar era poner un palo, un poste encebado, y si llegabas hasta arriba, te ganabas el premio. Entonces tenías que quitar la banderita y bajar. Y no, hombre, había... sí, había gente que se lo llevaba. Sí, llegó a haber gente que se lo llevaba. Me acuerdo que ahí había concursos de quién imita mejor a Pedro Infante, y salieron grandes imitadores de Pedro Infante. Había un concurso donde a ver quién camina más lejos, pero de manos. Y hubo un señor que todavía me acuerdo que le dio la vuelta a la manzana caminando de manos. O sea, entonces era pues algo así como muy espectacular, ¿no? Para nosotros. Pero sí, todos esos programas, digo, ya reviví, ¿no? A todos esos programas con esta charla que tuve contigo, y ojalá que, pues sí, no, los que son de mi época, o más grandes, ¿no? O más grandes, porque a mí siempre me ha gustado mucho platicar con gente mayor, porque me gusta escuchar ese tipo de historias, ¿no?
Entonces, es que siempre es interesante. Yo les tengo que contar que igual a mí siempre me gusta mucho platicar con mi papá porque empieza como a contar sus historias por ejemplo, ahorita íbamos a empezar hablando de juguetes y ya nos fuimos a los programas y así, pero siempre es bien interesante ver cómo era antes. Bueno, no sé los demás jóvenes si lo ven así, pero a mí sí me da como curiosidad saber cómo era antes y cómo es ahora y ver cómo se entretenían antes, porque a lo mejor ahorita para mí mi entretenimiento desde que yo me acuerdo, sí fue la tele, pero ya fue más el internet, ver videos en YouTube, ya después llegó Instagram y TikTok y esas cosas, y ese ya ha sido como mi entretenimiento. Sí, las películas, obviamente, y el cine, eso siempre ha estado, pero es bien interesante ver cómo antes sí era lo que estaba en la tele, era lo que todo el mundo estaba viendo y de lo que se hablaba, no era como ahorita. Bueno, sí, un poquito como ahorita, siento que a mí me salió un TikTok y ese TikTok ya te salió a ti y después lo comentamos, ¿no? Algo así era, pero con la televisión. lo que pasa es que la televisión en aquel tiempo unía a las familias. Uh-huh. Mi mamá me acuerdo que compraba un peso de Tommys. Uh-huh. ¿Qué eran los Tommys? ¿Alguien sabrá por ahí? Y no les voy a decir para que comenten. Okay. Pero los Tommys, ajá, mi mamá compraba y nos daba 1 o 2 a cada quien. Ajá. Para ver una película. O para ver Walt Disney. Ajá. Porque también lo pasaban, creo que era los miércoles en la tarde, y pasaban una película de Walt Disney, ¿no? Me acuerdo de una película que hasta la fecha y no la he vuelto a ver y no la puedo ni encontrar, y si alguien la tiene por ahí, pues dígame dónde está. Pasen el link, déjenos el link en los comentarios. Se llamaba Ben. Y Ben era un perro de esos grandotes, como San Bernardo. San Bernardo. Ajá. Que se dedicaba pero creo que esa fue una historia real, como la de Hachi o algo así. Ajá. Que se dedicaba a rescatar gentes, y creo que tiene por ahí una estatua, Ben, el perro. ¿Pero era de caricatura? ¿Cómo era? Era de personas. De personas. Pero la voz que le pone el Walt Disney para contar las historias te atrapa. Es una voz bonita la del narrador. Ajá. Y la historia y el tipo de cámara con la que filman y todo eso, y los paisajes, todo eso, te embobas ahí viendo eso y te atrapa Walt Disney, ¿no? Entonces eso pasaba por ahí de los miércoles, creo que en las tardes. A ver si alguien sabe por ahí, déjenlo en los comentarios. Ajá. Ben. Para buscarla. Ajá. ¿Pero era una película, era como un documental o como fue una película que yo la vi pero que fue de la vida real. Es como si hubiéramos visto ahorita la película de Hachi, uh-huh, que también fue una vida... de la vida real. De la vida real. Pero le hicieron película. Entonces, mira, qué bonita plática tuvimos ahorita con... Sí. Amigos, pues de todo, así como esa plática que tuvimos ahorita, de eso quiero que vaya el podcast. Mi papá tiene historias para contar, muchas. Ahorita contó de la tele, pero si yo le pregunto de sus juguetes, porque vamos a hacer otro episodio para el Día de Reyes de los juguetes. Mi papá tiene historias hasta que él se hacía sus juguetes y todo. Siento que hay mucho para contar, y está bien padre cómo él va contando su historia y yo lo voy hilando y digo, bueno, a lo mejor en su tiempo era así, pero en el mío era de esta manera, y ustedes también lo pueden hacer ahí, hacer este ejercicio y comentar a lo mejor a ustedes qué les recordó con las anécdotas que está contando mi papá y todo eso. Pues a lo mejor les recordó, también puede ser que les haya recordado una plática con su papá, ajá, o con su mamá, o con su abuelito, o sus tíos. Sus tíos, ¿no? Sí, exacto, porque digo, este tema de antes era mejor, no, ahora es mejor, siempre ha estado. Siempre es igual. Siempre ha estado, pero yo siempre he visto que es como muy negativo. Las personas más grandes siempre dicen, no, es que en mis tiempos era mejor. Y los chavos siempre dicen, no, es que ahorita es mejor. Y yo quiero hacer esa conversación, pero no para que vean cuál era mejor o cuál era peor, sino como para que, pues sí, para entretenernos, ver cómo era la vida antes y sin juzgarnos, sin prejuicios de no, ahora es mejor. No, nada más como ver cómo era la vida y ya. Es un poco un comparativo, cómo se vivía antes, cómo se vive hoy, las añoranzas de que estoy seguro que si este podcast le interesa, con una persona que le interese, que tenga mi edad, se va a clavar porque va a decir, hombre, yo vivía lo mismo. Yo viví lo mismo. Y claro que también con tus ideas, con una persona que se interese va a decir, exacto, eso es lo de nosotros. Y tú no me puedes decir que lo tuyo fue mejor.
Y yo tampoco puedo decir que lo mío fue mejor, no. Es lo que nos tocó y ya. Lo que nos tocó y por eso se llama el programa Vigentes. Sí, justo, es vigentes porque, o sea, la palabra vigente es de que lo que vivimos es lo que nos tocó y así. Pero aparte les quiero contar un poquito por qué decidimos, bueno, por qué yo le propuse a mi papá que se llamara de esta manera. Tiene un significado muy profundo que se los quiero contar, pero nada más para que ustedes también lo sepan. Estuve buscando como palabras, para empezar, que empezaran con V. ¿Por qué V, papá? Pues porque nos apellidamos Valverde. Ajá, y con se V. escribe con B. Ajá, con V. Entonces le pregunté a ChatGPT, me puse a investigar y vi esta palabra que se llamaba vigentes. Me gustó porque al inicio tienen como el sufijo vi. Y eso para mí significa dos. Si bien vigentes va con V, el hacer... Ya estabas matando 2 pájaros de un tiro. Ajá, porque ahora es de 2 y pues ¿por qué? Somos mi papá y yo. Y luego aparte, después sigue la palabra gen, que eso si nos ponemos muy profundos es como de gen de generaciones. O sea, este podcast es generacional. Quiero que se contrasten los temas, como les digo, de antes y los temas de ahora, y siento que quedaba perfecto. Además, la palabra gen también tiene como relación con los genes, y pues mi papá pues es mi papá y yo soy su hijo y compartimos los mismos genes. Sí. Entonces por eso decidimos ponerle vigentes. A lo mejor yo me la volé y me fumé mucho con el nombre, pero siento que aterriza bien lo que yo quería expresar. Está bonito el nombre, me gustó mucho. Y ya, y si no les gusta a ustedes, pues ya, eso lo pusimos a ver. Compartan mucho este video a alguien que creen ustedes que le puede interesar. Por ejemplo, siempre hay una persona que dice, ay, esto se lo voy a mi tío. Oye, mira, tío, y compártanselo al tío, a la abuelita, a la mamá, al papá, no sé, al que Sí, ustedes pregúntenle, quieran. sí es cierto, y si no es cierto, vengan y díganle, papá, no, te equivocaste. Aquí voy a estar dando así. la cara para cualquier cosa que... Aquí estoy. Hagan muchos clips, súbanlos a TikTok para que esto se haga... O sea, que ustedes puedan a lo mejor sacar un clip de alguna historia que contó un papá y a lo mejor más gente la pueda ver y que se haga esto más popular. Al final del día, este proyecto lo estoy haciendo con mi papá porque mi papá, para empezar, es mi mejor amigo. Y aparte, las historias que él tiene para contar siento que están muy interesantes y son dignas de que se queden allá afuera, que su legado esté en internet y que ustedes se puedan entretener. Ahora, también hay una cosa. Si ustedes, papás que nos están viendo, abuelitos que nos están viendo, quisieran que habláramos de algún tema en especial, pues órale. Sí, denos la idea y aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Y si no se las puedo contar yo, ya veremos cómo lo hacemos, pero nos traemos al tío, al que sea. Gente más grande, gente más ¿no? joven, porque obviamente yo tengo mi perspectiva de lo de mi edad, mi papá de los de su edad, pero atrás hay gente más grande o gente más joven, igual adelante de mí hay gente ya más joven que puede contarnos sus historias y todo. Sí. Pues bueno, amigos, creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Estuvo bien, creo que es como 1 horita y cachito, siento que está bien. Coméntenos también ustedes si les gusta que sean episodios así de largos. Yo lo pensé en episodios largos para que ustedes lo puedan poner ahí mientras lavan los trastes, mientras recogen su cuarto, sí, mientras están trabajando, lo que sea. Y pues ya, ¿qué te pareció a ti, papá? Me pareció muy bien porque reviví muchas cosas de mi niñez y pues dicen que recordar es volver a vivir y mira, me reviviste. Sí, estamos volviendo a vivir. Pues nada, amigos, suscríbanse, pásenle este podcast a todos sus conocidos para que mucha gente nos conozca. Yo estoy seguro que este proyecto tiene futuro, yo le veo futuro y qué mejor que hacerlo pues de la mano de mi papá. Gracias. Síganme también a él en todas sus redes sociales, están apareciendo aquí. También a mí, síganme en todas mis redes sociales, están apareciendo por aquí. Sigan también las redes sociales del podcast para que no se pierdan ningún episodio. Vamos a estar tratando de subir videos todas las semanas, así que ustedes ahí síganos y suscríbanse aquí. Y pues nada, los vemos en el siguiente video, ¿no, pa? Nos vemos el próximo. Adiós, amigos, nos vemos.